Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, espero que estén bien, cuidándose, estando en casa, haciendo caso a los papás. Bien, este es nuestro primer encuentro con ustedes, con Quinto. Nos vamos a manejar de esta forma, explicando los temas a través de este canal de YouTube, ¿sí? Antes de comenzar con el tema nuevo, con el tema que viene, quiero hacer algunas aclaraciones con respecto al tema anterior. Cuando vimos los núcleos narrativos, ¿sí? La secuencia narrativa. Una cosita que pude visualizar en las tareas que ustedes me enviaron, que cuando tenían que escribir acciones importantes o núcleos narrativos lo hacían muy extenso. Recuerden que los núcleos narrativos deben ser oraciones cortas y oraciones que son importantes para el desarrollo del texto o del cuento, en este caso de la leyenda. Es decir, son acciones que no pueden faltar, porque si una de esas acciones falta, pierde sentido el cuento. Por ejemplo, si yo tomo el cuento Caperucita Roja y no pongo la acción de que Caperucita se encuentra con el lobo, la historia pierde sentido. Ahora, si yo entre las acciones principales pongo que Caperucita recogía flores rojas, esa acción no hace al desarrollo del cuento. Esta es la diferencia entre lo que es una acción principal y no. ¿Sí? Los núcleos narrativos, recuerden que son acciones principales y cuando ustedes escriban núcleos narrativos deben ser oraciones cortas, no muy largas. Bien, aclarado esto, vamos ahora al tema que vamos a trabajar hoy. En la página 70 del cuadernillo, ustedes tienen dos fragmentos. Yo los sinteticé un poquito. El primer fragmento dice: con el mismo paso vigoroso, el maní trepó al cielo, subió hasta perderse. En el segundo fragmento, fíjense que es muy parecido, pero hay algunas cositas que van cambiando. Quiero que ustedes vayan pensando qué es lo que cambia en el texto. Con el mismo paso vigoroso, trepé al cielo, subí hasta perderme. ¿Pudieron darse cuenta qué diferencia hay entre los dos textos? En el primer fragmento, alguien está contando lo que le pasa al maní. Fíjense, con el mismo paso, el maní trepó al cielo y subió. ¿Sí? Fíjense que este fragmento está contado por alguien, por una persona externa que no pertenece a la historia. En el segundo fragmento, fíjense, dice: con el mismo paso vigoroso, trepé al cielo, subí hasta perderme. Fíjense estas palabras: perderse, perderme. La diferencia entre estos dos fragmentos es que en el segundo estoy contando como que si yo estuviera metido en la historia. ¿Sí? En el primer fragmento, estos verbos están en tercera persona. Si yo pregunto quién subió, quién trepó, digo él. Si yo me pregunto acá, ¿quién subí? ¿Quién trepé? Yo. Estos son los narradores, los tipos de narradores. Los narradores de una historia son los que cuentan la historia. Pero no es lo mismo el que cuenta la historia que el que escribe la historia. Es decir, narrador no es lo mismo que autor. El narrador en realidad es una figura creada por el autor. El narrador es creada por el autor. El autor, cuando escribe un cuento, una historia, elige si va a contar lo que le pasa al otro o va a contar desde el protagonista. Y estos son los dos tipos de narradores. En el primero es un narrador omnisciente. Fíjense esta palabra nueva. El narrador omnisciente narra en tercera persona y cuenta lo que le pasa a otro. Cuenta la historia de otro. Conoce todo lo que pasa, conoce lo que sienten los protagonistas. Por ahí puede poner: Caperucita Roja se asustó cuando vio al lobo. Ahí está contando lo que le pasa a Caperucita. Este es un narrador omnisciente. Cuenta en tercera persona lo que le pasa a otro.
En el segundo fragmento, este narrador es protagonista. Es decir, que acá el personaje de la historia, el protagonista, es el que cuenta su historia. Lo que ustedes tienen que tener muy claro acá es que el narrador no es lo mismo que el autor. El autor es el que crea el narrador. El autor, cuando va a pensar, escribir un cuento, una historia, dice, bueno, a ver, ¿cómo lo quiero contar? ¿Quiero que lo cuente otra persona, que lo narre otra persona el cuento, o quiero que uno de los personajes sea el que narre la historia? Esta es la diferencia entre los puntos de vista del narrador. Ustedes en el cuadernillo tienen 3 tipos de narradores: protagonista, omnisciente y testigo. Nosotros en la primaria trabajamos solamente estos 2, el omnisciente y el protagonista. Recuerden entonces, lean bien los fragmentos, fíjense bien la diferencia, fíjense en los verbos, cómo cuenta uno en tercera persona lo que le pasa al otro, y acá se cuenta lo que le pasa a uno. Ustedes van a leer de nuevo la teoría que está en la página 70 y luego tienen en la página 71, ¿sí? Hasta acá, tienen una serie de actividades. En el punto A tienen que reescribir el texto. Reescribir, recuerden que es volver a escribirlo. Lo van a hacer en la carpeta, recuerden la letra, recuerden que se entienda, sin errores de ortografía. Una vez que terminen de escribir, vuelvan a leer, comparen con el texto original para ver si no hay algún error. Hay un texto que dice, este es el cuento de un pastorcito que perdió su ovejita gris. Se puso el saco y el sombrero, tomó su bastón y salió a buscarla. La buscó en la pradera. Allí vio margaritas, botones de oro y dientes de león, pero no vio a su ovejita gris. Este texto está narrado en tercera persona, es decir, que el narrador es omnisciente. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a transformarlo en protagonista. Por ejemplo, si acá dice, este es el cuento de un pastorcito, ¿ustedes qué van a tener que poner? Si están narrando ustedes como que si fueran el pastor, van a poner, este es mi cuento. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces en el punto A tienen que pasar de omnisciente a protagonista. En el punto B es al revés. Hay un texto que está narrado en primera persona, es decir, con un narrador protagonista. Cuando yo tenía más o menos la misma edad de ustedes, hice el descubrimiento más importante de la infancia. ¿Cuál? Que los libros me traían la vida y me llevaban a la vida, esa que quedaba más allá de las paredes de mi casa. Fíjense que ahí esa historia la está contando el personaje. ¿Ustedes qué van a hacer? Lo van a transformar en omnisciente. Bien. Lo van a tener que volver a reescribir esos 2 textos. El punto C es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes van a leer los fragmentos que están ahí, que son 4 fragmentos, y al costadito van a poner si el narrador es protagonista o omnisciente. Y por último, en el punto D, van a escribir un párrafo o unas oraciones donde haya un narrador protagonista en la leyenda. Van a volver a leer la leyenda con las luces del cielo y van a escribir un párrafo o 3 oraciones, fíjense, no escriban algo tan largo, donde haya un narrador protagonista. Bien, entonces, terminando con esta clase, nos tienen que dar en claro 2 cositas. Los tipos de narradores, tengo 2 tipos de narradores, omnisciente y protagonista. Recuerden que el narrador no es lo mismo que el autor. El autor es el que escribe el cuento y el narrador es el que lo cuenta. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima, el próximo encuentro. Cualquier duda que tengan, ya saben, se comunican conmigo. Y esta tarea la van a presentar para el lunes. Un besito, cuídense y sigan en casa.